¿Te sientes protegido financieramente en caso de una emergencia? En este video te explicaré cómo crear un fondo de emergencia paso a paso para poder afrontar esos imprevistos. En este canal hemos mencionado muchas veces de la importancia de crear un fondo de emergencia, esperando nunca tener la necesidad de ocuparlo, pero siempre debemos estar preparados para esos imprevistos. El fondo de emergencia no es más que un ahorro para hacer frente a esas situaciones que no esperábamos, e incluso nos puede ayudar a subsistir durante varios meses si nos llegáramos a quedar sin trabajo. Situación que muchos vivimos en la pandemia, pero ten en cuenta que no solo se limita a perder el trabajo, sino que también a situaciones que están fuera de nuestro control. Alguna reparación de la casa o del auto o algún gasto médico. Te puedo mencionar infinidad de situaciones en las que pudieras necesitar este fondo de emergencia. Pero quiero dejar algo bien en claro, la tarjeta de crédito no es un fondo de emergencia. He escuchado decir de muchas personas que la tarjeta de crédito les saca de muchos apuros, pero debemos de tomar en cuenta que la tarjeta de crédito no es nuestro dinero, sino que es dinero del banco que nos presta para hacer frente a estas situaciones, por lo cual nos terminará cobrando ciertos intereses. Ahora bien, debemos prepararnos, pero ¿prepararnos para qué? Bueno, pues eso es lo interesante. Aquí te dejaré unos puntos para tomar en cuenta al momento de crear tu fondo de emergencia. Quiero empezar compartiendo que lo que me funciona a mí no estrictamente tiene que ser tu caso, pero puedes tomar como referencia ciertos puntos que te iré comentando para poder tú armar tu propio fondo de emergencia. Lo primero es tener un presupuesto. Tener una meta que cumplir dictará las pautas necesarias. Pero para estimar el monto que deberíamos ahorrar, lo primero es pensar qué pasaría si nos llegáramos a quedar sin ese trabajo o si mi negocio llegara a cerrar. No queremos pensar negativamente, pero sabemos que estas cosas pueden suceder. Y lo mejor es siempre estar preparados para poder enfrentar estas situaciones extraordinarias. Ahora bien, pregúntate, ¿cuánto es lo que yo necesitaría para poder pagar todas mis necesidades básicas? Considera conceptos como alimentación, salud, vivienda, educación y descarta la idea de ingresos adicionales. Esto para tener un panorama más realista de las situaciones que tendríamos que enfrentar. El primer paso para llegar a esa cantidad es sentarnos a analizar cada uno de nuestros gastos. Y sí o sí, escribirlos. Anotarlos nos permitirá vislumbrar todos nuestros gastos con mayor claridad y no solo tener una idea vaga de la cantidad que nosotros necesitaríamos para cubrir nuestros gastos mensuales, ya que esto no nos garantiza que este presupuesto sea realmente el que nosotros necesitaríamos. Si tenemos un registro de los gastos que realizamos cotidianamente, nos resultaría más fácil saber el monto que nosotros necesitaríamos cubrir. Si no es así, empecemos haciendo un seguimiento de los gastos por al menos 2 meses. Para lograr un presupuesto mejor estructurado. Esto nos lleva al punto número 2, la estructuración de un fondo de emergencia. Encabezando la lista tenemos los gastos que son completamente fijos y así ir enlistando hasta llegar a los menos indispensables, por lo que dividiremos nuestro presupuesto en 3 categorías. La primera, necesidades básicas, en las que podemos incluir vivienda, alimentación, salud y educación. El apartado número 2, obligaciones financieras, en las que podemos tomar en cuenta como obligaciones los créditos que tenemos en el banco o en alguna financiera. Y por último, los gastos opcionales, en los que podríamos incluir ciertos lujos. Una vez que ya sabemos cómo estructurar nuestro fondo, lo siguiente es ponerle montos a cada una de ellas. En cuanto a las necesidades básicas, muchos de ellos son montos fijos que ya conocemos. Y en cuanto a los variables, podemos estimar con datos históricos el monto que nosotros necesitaríamos cubrir. Lo importante es saber que no podemos posponerlos. Así que solo debes de asignarle el monto a cada uno. Obligaciones financieras. Tomando en cuenta que estamos en una situación extraordinaria, anotemos los montos mínimos de los créditos solicitados. Y si te digo mínimos, es simplemente porque en esta situación no podemos hacer abonos a capital.
ya que como su nombre lo indica, es una emergencia. Sin embargo, si tú puedes abonar un poco más del mínimo, adelante, pero siempre tomando en cuenta que esta situación no te afecte. Y por último, los gastos opcionales. Estos son los gustos que tenemos ocasionalmente, como pueden ser una salida al cine o la plataforma de streaming que podríamos no haber pagado. Y te preguntarás, ¿por qué contemplar estas en tu fondo de emergencia? En primera instancia, parecería mala idea, pero de poder mantenerlas, adelante, ya que esta muchas veces nos ayuda a nuestra salud mental. Divertirnos y despejarnos nos ayuda en estos momentos difíciles a no buscar la salida fácil, gastando más de lo que deberíamos o buscar una salida aún peor. Teniendo los montos ya escritos, podemos analizar en qué rubro podemos disminuir nuestro presupuesto. Este es el monto que debemos de cubrir. Suena imposible de llegar, ¿verdad? No te asustes, vamos por pequeñas metas, poco a poco. Como primera meta te sugiero reunir 1,000 pesos. Que todo tu esfuerzo esté destinado a esta cantidad. Esto es lo único que debemos de pensar. Estos primeros 1,000 pesos significan un gran logro. Significó que tuvimos que hacer muchos cambios para poder conseguir esta primera meta y una reestructuración de nuestro presupuesto. Y nos pudimos dar cuenta que si nos esforzamos, podemos lograr esta cantidad. Una vez que ya tenemos nuestra primera meta, la segunda sería ahorrar 10,000 pesos. Esta ya suena un poco más difícil de alcanzar, pero no imposible. Te aseguro que con disciplina y perseverancia lo lograrás. Y es que este fondo de emergencia te ayudará a hacerle frente a muchas situaciones imprevistas, si llegara a ser necesario. Y así iremos poco a poco creando este fondo de emergencia. No te desesperes, esto tomará tiempo. Analiza cuánto puedes aportar quincenalmente a este fondo de emergencia sin que este te afecte. Finalmente, ¿dónde debo guardar este dinero? Yo te sugiero una cuenta distinta a la que manejas cotidianamente, pero que sea de fácil acceso en caso de una emergencia. A mí me ha funcionado la cuenta de Claro en los apartados de inversión, pues ofrecen rendimientos bastante interesantes. O pudiera ser CETES directo, ya que gracias a su método automatizado, toma cierta cantidad programada de tu cuenta del banco de forma recurrente y tú ya no tendrías por qué preocuparte al realizar el depósito en dicha cuenta. Hay varias opciones ahí afuera, las cuales mejoran las condiciones constantemente para sus usuarios. Así que podrías analizarlas y elegir la que más se adecua a tus necesidades. Tómate el tiempo de analizar tu situación financiera. Analiza si te sientes protegido en caso de una emergencia. Y si tu respuesta es negativa, espero que este video te ayude a crear ese fondo de emergencia. Mi objetivo es ayudar a la mayor cantidad de gente a tener una mejor estabilidad financiera y tener unas finanzas personales sanas. Agradecería mucho que compartas este video con tus familiares y amigos, ya que es el mejor regalo que podrías darle en estas fechas. Y recuerda, tu futuro financiero está en tus manos.